Veamos un poco para qué sirve un compresor. En esta muestra de audio tenemos picos de volumen alto, como puede ser aquí, con diferencia a un volumen bajo, como puede ser aquí. O también vemos acá un poco más de volumen que aquí. Esta diferencia de volumen se llama rango dinámico. El rango dinámico se ve en decibeles. Acá tenemos 12 decibeles, 6 decibeles, 2 decibeles y medio, hasta llegar a 0 decibeles, desde el punto de infinito. Cuando tenemos mucho rango dinámico, muchas veces puede llegar a molestar porque no queda pareja la muestra de audio. Por ejemplo, hay diferencias de volumen en algún instrumento, o cuando estamos haciendo una masterización necesitamos que esté todo más parejo. Con lo que hacemos con el compresor es disminuir el rango dinámico y hacer que lo que esté alto en volumen esté más cerca a lo que esté bajo en volumen. Esta disminución de rango dinámico hace que la música esté más pareja. Hay música como por ejemplo la música clásica donde es necesario tener mucho rango dinámico, por ejemplo partes muy fuertes donde hay una orquesta, a lugares donde pasa a un piano, y entonces un compresor en ese estilo de música prácticamente no tendría sentido o molestaría. En cambio, si estamos grabando un bajo en música pop, lo que necesitamos es que sea lo más parejo posible para que tenga realmente el punch necesario. Entonces, el compresor lo que va a hacer es controlar el rango dinámico, quiere decir emparejar entre los volúmenes más altos y los volúmenes más bajos. Todos los compresores, ya sean de plugins de programas de computación o módulos, tienen 3 o 4 parámetros fundamentales. El parámetro más importante en un compresor se llama threshold. Vamos a ver qué es el threshold. Threshold quiere decir umbral. El threshold nos va a dar desde dónde va a comenzar a funcionar el compresor. Todo lo que esté por debajo del threshold no va a ser afectado por el compresor. A partir de donde nosotros asignemos el threshold o el umbral, va a estar afectado por el compresor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos aquí a nuevamente ver el rango dinámico que va desde infinito hasta 0 dB o 0 decibeles, vamos a ver que tenemos menos 2 decibeles y medio, menos 6 decibeles, menos 12 decibeles. Si nosotros aplicamos un threshold en menos 12 decibeles, todo lo que esté desde menos 12 decibeles hasta la línea de infinito no va a ser afectado por el compresor. Y todo lo que esté a partir de menos 12 decibeles para arriba va a ser afectado por el compresor. Por eso la función del threshold es la más importante en un compresor. Pongamos un threshold de menos 12 decibeles. Bueno, aquí tenemos menos 12 decibeles y medio. Se lo aplicamos y vamos a ver cómo realmente el compresor recortó en menos 12 decibeles absolutamente todo. Quiere decir que tenemos mucho menos rango dinámico entre este punto de audio y este punto de audio. Si hacemos undo, vamos para atrás, vamos a volver a ver la diferencia entre este punto y este punto. No es que el compresor bajó el volumen de todo, como si estuviésemos bajando el volumen. Simplemente lo que hizo es recortar con el threshold, con ese umbral, a partir de los 12 decibeles.
volvamos a ir para adelante y veamos cómo este volumen no fue afectado porque está por debajo del threshold que utilizamos. En cambio, esto sí fue afectado por el threshold. Cuando volvemos al efecto, vamos a ver que el threshold estaba aplicado en menos 12 decibeles, en realidad en menos 12 decibeles y medio, y a partir de eso fue recortado absolutamente todo lo que estaba entre los menos 12 decibeles y los 0 dB. Y todo lo que estaba por debajo no fue afectado. Ahora bien, este es el parámetro fundamental del compresor, el threshold. Lo que sucede es que cuando nosotros aplicamos un threshold, como en este caso, donde no dejamos pasar absolutamente nada a partir del threshold, el compresor se llama limitador. Quiere decir que absolutamente limita todo lo que sea el volumen a partir de este threshold. En muchos casos, cuando aplicamos un compresor limitador con un threshold donde no va a dejar pasar absolutamente nada de volumen, se nota mucho. Entonces hay otros parámetros como por ejemplo el ratio y el ataque y el release para dejar pasar un poco de volumen y que el compresor no se note tanto que está colocado o que está puesto y la música no se vea tan afectada en este sentido, para que sea un poco más suave esta barrera que le estamos poniendo con el threshold en el volumen del audio. Veamos un poco más sobre el threshold, que es el parámetro más importante en un compresor. Cuando nosotros asignamos un umbral en determinados decibeles, por ejemplo en menos 6 decibeles, decimos que a partir de menos 6 decibeles hacia 0 decibeles va a comenzar a actuar el compresor. Lo que sucede es que estamos trabajando con audio y el compresor tiene que arreglárselas como para no destruir el audio y que suene mal. Entonces muchas veces tiene que hacer algunos cálculos y comienza antes para no generar lo que se llama una onda cuadrada. Nosotros tenemos un umbral que si lo recortamos directamente en determinados decibeles va a generar una onda cuadrada. La onda cuadrada es ni más ni menos que un distorsionador. Por ejemplo, los pedales de distorsión de guitarra lo que hacen es generar onda cuadrada. Al tener un ángulo recto en la forma de la onda, eso genera distorsión. Por lo tanto, el compresor tiene que arreglárselas como para que el sonido no tenga ángulos rectos en la forma de onda y que sea un sonido mucho más suave. Por lo tanto, podemos ver que a veces empieza o comienza a actuar un poco antes como para que no se note tanto el threshold, ese techo que le estamos poniendo al audio. Vamos a ver un poco en otra versión de compresor más simple cómo funciona un threshold en un compresor mucho más simple. Vamos a ir a efectos, vamos a buscar también, en este caso estamos trabajando sobre el SoundForge, pero en realidad es lo mismo cualquier programa, todos los compresores tienen threshold y los otros parámetros como ataque y release y ratio. Los más importantes son el threshold
y el ratio. Vamos a buscar un compresor. Veamos que este compresor es mucho más simple. Tenemos un threshold asignado en menos 6 decibeles, no tenemos nada de ataque, no tenemos nada de release y está en infinito el ratio. Lo vamos a aplicar y vamos a notar cómo realmente puso un techo en los 6 decibeles, en los menos 6 decibeles. ¿Cierto? Esto está muy claro, en este caso, cómo el threshold actuó a partir de los menos 6 decibeles. Limpió por completo todo lo que está, todo el volumen que había por acá y dejó lo que estaba por debajo. Si hacemos undo, vamos a ver cómo antes estaba realmente el volumen por arriba de los menos 6 decibeles. Estamos aquí en los menos 6 decibeles. Volvamos a ir para atrás y vemos cómo perfectamente el compresor puso un techo en los menos 6 decibeles. Si hacemos un zoom, por ejemplo, en este lugar donde vemos claramente que hay un recorte, vemos exactamente que en los menos 6 decibeles el threshold hizo que no pasara nada de volumen. En este caso es lo mismo, en este pico es lo mismo. Si vamos al otro canal, vemos perfectamente este pico. ¿Qué sucede? Si este pico se convierte en cuadrado, va a haber distorsión. Por lo tanto, el compresor lo que hace, si es de buena calidad por supuesto, es tratar de equiparar ciertos volúmenes antes de llegar al threshold. Recordemos que estamos utilizando en este caso un limitador. Quiere decir que no le estamos aplicando ratio ni estamos aplicando release o attack. El release o attack o el ratio lo que hace es permitir pasar un poco más, como para que no se note tanto ese techo que le estamos aplicando y el audio no sufra demasiado. Es importante que el compresor en algunos casos no se note que está colocado, que está puesto. No es, por ejemplo, como una reverb, que lo que pretendemos es que se escuche la reverb, que se escuche la cámara, o un ecualizador, que lo que pretendemos es que determinada frecuencia se escuche más que otra. El secreto de un compresor bien colocado o bien asignado es que en realidad no se note tanto que está asignado. No es un efecto que nosotros debemos notar que está colocado o que está asignado. En lo posible tenemos que tratar de que no se note tanto. Existen gran cantidad de plugins, programas o módulos de compresión y las diferentes calidades muchas veces tienen que ver con cómo se arregla el plugin o el aparato para que no se note tanto ese recorte que estamos hablando, ese techo, y que la onda no se vuelva cuadrada, ya que una onda cuadrada, como habíamos visto, es sinónimo de distorsión. Vamos a aplicar en este caso, para ver una vez más y que quede claro, un compresor limitador. Acá estamos en una muestra de audio mono, por lo tanto lo vamos a ver mucho más claro.
Como vemos, el threshold está en menos 6 decibeles, no hay ratio, no hay ataque y no hay release. Lo aplicamos y vemos claramente cómo recortó en menos 6 decibeles absolutamente todo. Se ve clarísimo. Si hacemos un zoom sobre, por ejemplo, este pico, antes de hacer un zoom vamos a volver atrás y ver las diferencias. Vemos que, por ejemplo, este sector no fue afectado en lo más mínimo. Vemos cómo esto está igual y lo que recortó son todos estos picos que estaban por arriba de los menos 6 decibeles. Aplicamos de vuelta y vemos perfectamente cómo recortó estos picos. Si hacemos un zoom en este pico, vamos a ver claramente cómo en los menos 6 decibeles actúa el threshold y limita. Ya vimos la importancia del threshold en un compresor. A partir de donde coloquemos el threshold en decibeles es donde va a comenzar a actuar el compresor. Y si no tenemos ratio o ataque o release asignados, va a ser directamente como si fuese un techo. Va a depender después de la calidad del compresor que estemos utilizando, si comienza a actuar un poco antes y compensa como para que no se produzcan ondas cuadradas. Veamos un poco qué sucede con el ratio. Vamos a ir a efectos, Dynamic, Graphic. Estamos utilizando el SUNForge 7 en este caso, que es bastante básico. Vemos que en este caso el ratio está no en infinito, sino en 1. Veamos aquí cómo deja pasar absolutamente todo. Si nosotros ponemos el ratio en infinito, lo que va a suceder es que de vuelta tenemos un limitador. A medida que modificamos el ratio, que vendría a ser una especie de porcentaje que va a dejar pasar, cada tantos decibeles que tenía que pasar, va a dejar pasar un poco menos. Si nosotros aplicamos el ratio en infinito, como vemos acá, vamos a tener un limitador. Vamos a aplicarlo nuevamente y vamos a ver que en los 6 decibeles, en los menos 6 decibeles, limita absolutamente. Vamos a ir para atrás y vamos ahora a aplicarlo en un porcentaje. O sea, vamos a dejar pasar un porcentaje para precisamente que no sea tan abrupto el corte en los menos 6 decibeles. Como decíamos, es importante que un compresor no se note tanto que esté colocado, sino que no es como los otros efectos, que es importante, que estamos a propósito haciendo que se note como una reverb, sino que esto es un controlador de volumen de los picos, como para tener más controlado el volumen en rango dinámico. Vamos a colocar por acá el ratio, y ahora vamos a ver que dejó pasar un pequeño porcentaje en menos 6 decibeles. El threshold siguió en menos 6 decibeles, pero algunos picos pasaron. Si nos vamos
a esta parte de la muestra, vamos a ver que claramente cómo se nota que un porcentaje dejó pasar. Esto hace que no se note tanto que está colocado un compresor. Esto evita también el problema de la distorsión con la onda cuadrada al no llegar a tener un techo y dejar pasar un poco. Si bien estamos limitando bastante a través del threshold, estamos dejando pasar un pequeño porcentaje. Si vamos para atrás, vemos la gran cantidad de volumen que recortó a partir del threshold. Pero no era como en el caso del limitador, que cortaba absolutamente en los menos 6 decibeles. Vamos a ir para atrás y para que quede más claro, vamos a poner el ratio en un porcentaje aún menor. Esto quiere decir que va a pasar a partir del threshold un poco más de volumen. Lo aplicamos y vemos claramente que en este caso un poco más de volumen pasa. Vemos en estos picos también como un poco más de volumen pasó. Si vamos para atrás, vemos de vuelta que recortó, pero un poco más de volumen pasó. Esto hace que quede más natural el sonido y no quede tan pegando contra el techo. El caso extremo del ratio sería si en vez de estar aquí, como estaba en el limitador, poniendo realmente un techo, está en el opuesto. Esto quiere decir que pasa uno de uno. Quiere decir, si vemos acá, que va a pasar todo. Por más que el threshold esté en menos 6 decibeles, si lo aplicamos ahora al efecto, vemos que no sucede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si bien el threshold está en menos 6 decibeles, el ratio dice que pase absolutamente todo a partir del threshold. Entonces, en este caso no estaría funcionando. Vemos que vamos para atrás o para adelante y el volumen queda después del threshold exactamente igual. Vamos a hacer la última demostración del ratio. En este caso, para que se vea, vamos a ponerle un porcentaje. Veamos acá la figura. Y vamos a ver nuevamente que va a recortar a través del threshold, o a partir del threshold, pero en un porcentaje. Esto sirve para que el compresor no se note tanto. Paradójicamente, estamos utilizando un efecto, pero lo que queremos es controlar el rango dinámico, que haya menos diferencia entre volumen del pico mayor a los volúmenes más bajos, menor rango dinámico y un volumen más parejo. Supongamos que esto fuese un bajo o una voz y el cantante, mientras está grabando, en el caso de que sea una voz, se aleja 2 centímetros del micrófono, pequeñas modificaciones como coloca la boca, y esto provoca pequeñas variantes en el volumen y en la intención. Entonces, con el compresor lo que estamos haciendo es disminuir eso. Es como si el cantante estuviese más fijo frente al micrófono sin moverse. Entonces va a haber menos diferencia entre el volumen más bajo y el volumen más alto. Luego podemos recuperar todo este volumen que queda acá si necesitamos, tanto sea con el mismo compresor. Por ejemplo, los compresores tienen otras funciones, como puede ser el recuperar el volumen. Entonces, si aplicamos
recuperar el volumen, lo que va a hacer es recortar con el threshold en menos 6 decibeles, dejar pasar algo y llegar hasta 0 dB, que es el máximo posible en lo que es audio digital. Acá lo vemos muy claro, cómo subió el volumen general. ¿Por qué? Porque primero recortó, después aprovechó el volumen que quedaba libre. Vamos a ver acá, vamos a ir para atrás y vemos cómo ganamos volumen con un compresor. Paradójicamente, un compresor se usa también para tener más volumen. ¿Por qué? Porque si quisiésemos subir el volumen de esto, vamos a tener un problema con estos picos. No vamos a poder subir más el volumen a partir de estos picos. Entonces, la diferencia entre este volumen y este volumen va a ser mucha. Si nosotros utilizamos un compresor y recuperamos el volumen, vamos a poner, por ejemplo, menos threshold, o sea, un recorte más abrupto todavía, un ratio que no deje pasar nada, lo aplicamos y lo que vamos a ver es que subió el volumen y que la diferencia de volumen entre este punto y este punto es mucho menor. Es ahí donde vemos que va a estar mucho más parejo. Incluso esto que es ruido, que puede ser ruido de línea, de cable o algo así, va a empezar a subir también. Por lo tanto, tenemos que tener bastante cuidado con eso. Al equiparar volúmenes, lo que hacemos, al equiparar rango dinámico, lo que hacemos es que lo que esté mucho más bajo también tenga más volumen. Si vamos para atrás, vamos a ver cómo era la muestra original. Recordemos que en este caso lo que hicimos es recortar y aumentar con esta aplicación. Esto se usa muchísimo en vivo. Se coloca un compresor a la salida de la consola, en la mezcla, para que todo el volumen esté más controlado y no haya grandes picos. Al no haber grandes picos, se puede subir el volumen general de todo. Esto es lo que sucede también en las masterizaciones. Al no haber grandes diferencias de volumen, por utilizar un compresor, se puede subir toda la masa de volumen de todo el tema, todo el audio. Por lo tanto, va a tener todo el audio más fuerza, más volumen y lo vamos a escuchar con mucho más punch. Paradójicamente, recortando ciertos volúmenes, podemos subir el volumen general del conjunto de la música o del audio. Así como vimos en el video anterior o en los videos anteriores cómo funciona el threshold combinado con el ratio, vamos a ver ahora qué es lo que sucede con el ataque y el release. Decíamos que el ratio es un porcentaje que va a dejar pasar, por ejemplo, 12:1, 5,5:1, 3:1, hasta llegar al extremo de 1:1, donde deja pasar todo. Estos porcentajes de 4,3:1 ya vimos cómo es que deja pasar un porcentaje a través del threshold. Pero vayamos ahora al ataque y el release. Supongamos que tenemos un threshold en menos 6 decibeles y empezamos a trabajar con el ataque y release. Así como el ratio trabaja en un porcentaje de lo que deja pasar,
el ataque y el release trabajan con función de tiempo en milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dejar pasar los primeros milisegundos antes de comenzar a actuar a través del threshold. Por ejemplo, 54,9 milisegundos van a pasar a través del threshold. Seguimos en menos 6 decibeles y veamos qué sucede. Vemos que en este caso, a partir de los menos 6 decibeles, si vamos a hacer un zoom, vemos como algunos milisegundos han pasado. Acá no estamos, como en el ratio, en una función de porcentaje. Estamos en una función de tiempo. El tiempo viene de acá para aquí y lo que hacemos aquí es un poquito de tiempo, milisegundos, dejarlo pasar. De esta forma también hacemos, como en el caso del ratio, que el compresor no sea tan brusco y sea mucho más suave, dejando pasar un poquitito del sonido a través del threshold. Esto lo que hace es que no se note tanto que hay un compresor aplicado y sea mucho más suave y no esté pegando el sonido contra un techo que es el threshold. De la misma forma, el ataque está el release o la caída, en cuántos milisegundos va a empezar a entrar o va a empezar a pasar el threshold y durante cuánto tiempo va a tardar hasta que vuelva. Son dos funciones de tiempo, una de entrada y otra de salida, para que el compresor tenga un sonido más suave. Recordemos que aquí el ratio sigue estando como si fuese un limitador. Veamos qué sucede. Vemos que deja pasar a través del threshold de los menos 6 decibeles algunos milisegundos en los picos. Vamos a ir dos veces para atrás y vamos a aplicar nuevamente. Vamos a dejar pasar unos pocos milisegundos más y los vamos a dejar unos pocos milisegundos más hasta la extinción o que vuelva al nivel de threshold y vamos a ver qué sucede. Como ven, aquí está pasando, vamos a hacer un pequeño zoom, está pasando los menos 6 decibeles, algunos picos un poquito. Es similar a la función del ratio, pero el ratio es en porcentaje y esta función combinada es una función de tiempo que permite que pase un determinado tiempo o milisegundos el audio. Acá lo vemos claramente como este pico excedió la línea de los menos 6 decibeles. Estos milisegundos que vemos acá son los que nosotros le habíamos asignado con el ataque y el release. Y como vemos, no se forma una onda cuadrada. Si nosotros hubiésemos utilizado un compresor de mala calidad o que no nos permita trabajar con el ataque y el release o no funcione bien esa función, lo que vamos a tener acá es un corte abrupto y en vez de tener estos picos vamos a generar una onda cuadrada y aquí vamos a tener un ángulo recto. Eso es ni más ni menos que distorsión. Por lo tanto, los parámetros de ratio
ataque y release, lo que hacen es suavizar el porcentaje de lo que va a actuar a través del threshold. De esa forma va a ser mucho más suave el sonido y nos vamos a estar alejando bastante de lo que es la distorsión. Todos estos parámetros los vamos a utilizar luego con el oído, algo absolutamente fundamental en lo que es el sonido y la música. Por lo tanto, vamos a tener que probar bastante antes de aplicar un compresor qué es lo que estamos buscando y necesitando. Si necesitamos comprimir mucho, vamos a bajar bastante el threshold. De esa forma vamos a tener mucha compresión o muy poco rango dinámico entre los puntos más altos de volumen y los puntos más bajos de volumen de nuestra toma de audio o de sonido. A partir de ahí vamos a trabajar con el ratio en porcentajes de 14:1, por ejemplo, de 9:1, para suavizar un poco lo que es el techo que propone el threshold. De la misma forma, con el ataque y release vamos a dejar pasar algunos milisegundos a través del threshold el sonido para que también sea muchísimo más suave y agradable al oído. Si bien decíamos que en el ataque y en el release son parecidos al ratio en cuanto a que el propósito fundamental es suavizar un poco la onda cuadrada que se puede generar o el techo que se puede generar utilizando un compresor. En realidad, los parámetros de ataque y release son mucho más sutiles. Cuando vamos a comprimir diferentes instrumentos, como por ejemplo un bajo o una batería, incluso dentro de la batería hay diferencias entre lo que puede llegar a ser una compresión de un bombo redoblante o otros componentes de la batería, o incluso en una masterización cuando estamos comprimiendo ya todo la mezcla de audio de diferentes instrumentos. Es ahí donde el ataque y el release, pero sobre todo el ataque, empiezan a cobrar mucho mayor importancia. Como decíamos, el ataque son unos pocos milisegundos que dejamos pasar antes de que comience a actuar el compresor en forma total, y esto hace que los sonidos, por ejemplo, más percusivos, se comporten diferentes a un sonido más largo, como puede llegar a ser un bajo, o incluso en la mezcla, cuando estamos masterizando, lo que es el sonido, el audio total o la música completa. Entonces ahí es donde vamos a tener que tener más en cuenta el parámetro del ataque, el attack, para sobre todo lo que es las diferencias entre comprimir sonidos percusivos, el redoblante de una batería, a lo que son sonidos más largos, como puede ser un bajo que tiene notas largas o demás. Es ahí donde vamos a tener que tener más en claro los parámetros estos, y con el oído vamos a ir buscando qué es el punto que estamos necesitando llegar. Como son parámetros mucho más complejos y sutiles, son muy largos de explicar para lo que vendría a ser un curso o un video de iniciación en la compresión como es este. Pero sí es bueno tener en cuenta, saber que el ataque es fundamental cuando estamos comprimiendo sonidos percusivos, por ejemplo. Vamos a ver ahora el
compresor multibanda. El compresor multibanda es esencialmente un compresor que solo afecta ciertas bandas o ciertas frecuencias. Las posibilidades de este compresor son infinitas, pero generalmente se utiliza para atenuar las eses de una locución o de un cantante, o también las P's, la letra P. Al emitir la letra P, a veces pasa también con la letra T, la boca sopla. Y esto hace que en el micrófono, si no tiene un protector antipop, se produzcan el famoso popeo. Si nosotros atenuamos las frecuencias altas donde están las S o las frecuencias bajas donde están las P con un ecualizador, lo que vamos a hacer es estar ecualizando toda el audio. En cambio, si utilizamos un compresor multibanda, lo que vamos a hacer es que, como habíamos visto antes, el compresor actúe a través de un threshold. En este caso, en este compresor multibanda del Soundforge, pero que existen muchos compresores multibanda, tenemos un threshold. En este caso el ratio está puesto como amount o atenuación, puede ser. Y lo que vamos a hacer, la diferencia sustancial que tiene este tipo de compresor multibanda es que podemos elegir sobre qué frecuencia va a actuar o sobre qué grupo de frecuencia. Para esto, por supuesto, tenemos que tener nociones de ecualización. Si nosotros nos paramos sobre las frecuencias altas a partir de los 2000, 3000, 4000 ciclos, que van a ser donde están las S, o sea, los agudos más altos, y aplicamos en ese caso el compresor con un threshold y un ratio o una atenuación, lo que vamos a hacer es atenuar solamente esas frecuencias y todo lo demás va a quedar igual. Quiere decir que no vamos a estar como con un ecualizador modificando la ecualización de todo, sino que vamos a estar sacando lo que sobra, o sea, esas heces molestas que están sobrando, que si lo utilizásemos con un ecualizador sacaríamos todo o atenuaríamos todo ese rango de frecuencias. En cambio, de esta forma simplemente sacamos a partir de un threshold lo que sobra. Esto sería en el caso de unas frecuencias agudas como por ejemplo las S o sibilancias. En el caso de las P's, del popeo, vamos a ir a frecuencias más bajas y funciona de la misma forma. Solamente que si estuviésemos usando un ecualizador para sacar las P, toda la mezcla, todo el audio tendría menos graves. En cambio, en este caso, al utilizar un compresor, comprimimos el volumen de las P que están sobrando. Vamos a repasar un poco los conceptos de la compresión para que queden más claros y agregar algunos detalles más. En primer lugar, sabemos que un compresor es para controlar los picos de volumen y tener menos relación dinámica. Esto quiere decir menos volumen entre los picos más altos y las partes con menos volumen de sonido. Entonces, bien, primeramente tenemos un threshold. Lo que define el threshold es a partir de dónde va a actuar el compresor. Por debajo de ese threshold el compresor no va a actuar. Por arriba de ese threshold va a comenzar a actuar el compresor. Luego tenemos el ratio, que nos indica
la relación de compresión, o la razón de compresión también se puede decir, que nos indica que cada tantos decibeles va a pasar un decibel. Entonces, si nosotros le ponemos 7.1, quiere decir que cada 7,1 decibel va a pasar un solo decibel. Si nosotros le decimos 12,1 decibeles, cada 12 decibeles, 1, va a pasar un decibel. Si le decimos 17A1, cada 17 decibeles va a pasar 1. Por supuesto que estos valores son prácticamente un limitador. Acá lo vemos en la figura. Si estamos diciéndole que cada 17 decibeles, que es bastante, va a pasar uno solo, prácticamente no va a pasar nada, va a estar comprimiendo mucho. Se dice que por arriba de la relación de compresión de ratio de 5 a 1, ya prácticamente se puede estar hablando de un limitador. Estos valores pueden ser 5 a 1 o digamos 8 a 1. A partir de 8 a 1 se está hablando prácticamente de un limitador. Entonces, si cada 5 decibeles deja pasar 1, o cada 3 decibeles va a pasar 1. Estos ya son valores más usables. Estamos hablando de cada 3 decibeles que pasa el threshold va a pasar 1 decibel. Son valores donde se utiliza generalmente un compresor. Luego tenemos el ataque, que como decíamos, el ataque quiere decir que cuando el plugin detecta que el volumen supera el umbral o threshold, comienza el ataque del compresor a actuar. Este valor se fija en milisegundos y por supuesto siempre hablamos de pocos milisegundos. En los plugins, si estamos hablando de 500 milisegundos, es muchísimo. Lo que pasa que en el mundo digital, digamos que los plugins permiten hacer estas cosas. Generalmente nunca se llega a valores tan grandes. Siempre estamos trabajando con valores mucho más chicos. Para refrescar, lo que decimos es que, para refrescar los conceptos, es que el ataque en un valor corto, vamos a estar trabajando sobre los sonidos más percusivos, vamos a estar limitando los sonidos más percusivos, y con valores un poco más altos vamos a estar dejando pasar esos picos más percusivos. Los picos rápidos se llaman picos transitorios. Cuando son muy rápidos, muchas veces ni siquiera el compresor alcanza a detectarlos. Estamos hablando de sonidos realmente muy rápidos. Pero generalmente en los picos transitorios es donde más vamos a trabajar con el ataque, en los sonidos muy rápidos. Y el release, que es un concepto tal vez un poco más difícil de entender, es ni más ni menos el parámetro que define qué tan rápido se va a recuperar el volumen después de haber sido comprimido. Digamos que es cuánto tiempo va a estar actuando el compresor luego de que actuó, por ejemplo, después de un pico transitorio. Todos estos conceptos es bueno saberlos, pero nunca hay que olvidarse de utilizar el oído cuando estamos comprimiendo. Sobre todo si estamos utilizando el compresor en una masterización, tenemos que saber bien hacia dónde apuntamos y qué estamos haciendo. Por eso es absolutamente recomendable usar el bypass, que nos va a permitir ir escuchando de dónde estamos partiendo, de qué sonido estamos partiendo del original y dónde estamos llegando, porque muchas veces pasa que no utilizamos el comando bypass para ir controlando lo que hacemos, y con el compresor realmente se puede modificar sustancialmente
lo que es el concepto de una mezcla en el caso de una masterización, o lo que es el concepto de a dónde queremos llegar cuando estamos comprimiendo una voz o una batería. Le podemos estar recortando realmente muchísimo con el compresor y eso tenemos que tener muy en cuenta. Por eso una recomendación válida es siempre usar el bypass. Luego tenemos para recuperar el volumen a partir de lo que comprimimos, o sea, todo el volumen que queda aquí, que se llama headroom también, un comando que puede estar, dependiendo el plugin, como este, o una salida de output, o también muchos plugins tienen un comando que se llama makeup. Si bien hasta ahora vimos todos los ejemplos en el compresor del SoundForge, que es un compresor muy simple, si vemos en otros compresores también vamos a ver que los parámetros son los mismos. Un threshold, un ratio, un attack y un release. Algunos compresores también tienen otros componentes, como los output, las ganancias y demás. En este compresor también podemos ver el threshold, el ratio, el attack y el release. También tiene la función de makeup, que vendría a ser una recuperación de volumen, que en otros plugins o en otros compresores está como recuperación de volumen. Si vamos al compresor VST del Cubase, también podemos ver claramente cómo aparece el ratio, el threshold, attack, release y makeup como ganancia luego de la compresión. Estos compresores ya son más complejos y tienen otras funciones. Si bien hay compresores o plugins como este que tienen muchas más posibilidades, con cualquier compresor que tenga los parámetros básicos como un threshold, un ratio, un attack y un release, y tal vez un makeup o recuperador de volumen, que también lo podemos hacer con otro proceso que es el normalizador, podemos comprimir cualquier instrumento como un bajo, una batería, una guitarra. También podemos comprimir absolutamente bien una voz, ya sea una locución o un cantante, y también podemos masterizar. En realidad, si bien hay compresores mucho más complejos, con cualquier compresor de buena calidad que tenga los parámetros básicos, que son threshold, ratio, attack y release, podemos hacer cualquier trabajo de compresión muy bien y tener excelentes resultados.